Hola hermanitos, paz y bien a todos. Reciban un saludo de la hermana Rosy Carvajal y un fuerte abrazo fraternal. Pues bien, nos encontramos aquí para dar inicio a nuestra cuarta clase. Bien, haciendo un poco de resumen de estas tres clases, hemos visto desde el nacimiento de nuestro Padre San Francisco hasta su conversión, parte de su conversión, antes de que le hablara el Cristo de San Damián, que es también parte entra en ese proceso de su conversión. Bien, hemos tomado de los escritos de San Francisco de Asís, hemos tomado de tres escritos. Uno, que es la leyenda de los tres compañeros, y dos, la vida de San Francisco de Asís, primera vida escrita por Celano, y la segunda vida de San Francisco de Asís, escrita también por Tomás de Celano. Bien, ya para tratar de agotar un poquito este proceso que tuvo nuestro Padre San Francisco y que nos trae iluminación a nosotros hacia nuestra propia conversión, hacia nuestro propio camino de seguimiento a Dios nuestro Señor a través de las huellas de nuestro Padre San Francisco, quiero abundar ya para agotar de cierta manera este periodo de conversión. Bien, pues para iniciar quiero contarles lo siguiente. ¿Por qué Tomás de Celano, uno de los primeros compañeros de nuestro Padre San Francisco, escribió dos vidas y no solo una? La razón es la siguiente. Posterior a la muerte de nuestro Padre San Francisco el día 3 de octubre, el Papa encargó a uno de los frailes mejor preparados, que fue Tomás de Celano, que escribiera y redactara la vida de San Francisco para que sirviera como ejemplo a toda la cristiandad. Y bajo este tenor, Tomás de Celano en su primera vida retoma parte de la forma de escritura de San Agustín y escribe la vida de nuestro Padre San Francisco utilizando el esquema de la teología agustiniana. ¿A qué nos referimos? Que San Agustín abundaba en términos para explicar la vida de pecado que tuvo antes de su conversión, con el fin de exaltar la gracia de Dios y que por sola la gracia de Dios había logrado la santidad y la conversión de su vida. Entonces la primera vida de Celano la encontramos así. Nos habla en los primeros días de nuestro Padre San Francisco, pues que era básicamente un hombre destinado a la perdición, a abusar de los placeres, a abusar de todo lo que era pecado, con el fin de posteriormente exaltar sus virtudes, exaltar su conversión, y todo esto gracias a Dios. La vida segunda de Celano, bien, esta segunda vida es más acercada a la realidad. En esta vida se habla de que Francisco de Asís era un joven del siglo, o sea, un joven que vivía la vida social de su momento, pero que no exageró nunca en los pecados. No se hundió en el abismo oscuro de los pecados, sino que sus pecados fueron comunes, sencillos, los que la mayoría de los jóvenes en todas las épocas sucumben por la propia dinámica social. Y
esa es la diferencia abismal o más grande o mayor entre la primera vida de Tomás de Celano y la segunda vida. Y después está la leyenda de los tres compañeros, que redactan tres de sus primeros compañeros. Ahorita no recuerdo sus nombres, pero me lo dejo de tarea y se los digo. En esa vida hablan de manera más coloquial, más normal, explicando a un Francisco más carnal, más vivo, más humano, más ser humano, más como nosotros, hermanos. O sea, hace más temporal, más asequible a nosotros. Bien, teniendo esa explicación, quiero abordar lo siguiente. Bien, hermanos, en nuestra vida, en nuestra propia vida, de ustedes, la mía, como en la vida de nuestro Padre San Francisco, Dios nos hace promesas muy importantes. Dentro de estas promesas está que cuando uno comienza a buscarle, Él inmediatamente responde. Y como lo leímos en los textos bíblicos que les dejé de tarea, no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. No es por el amor nuestro hacia Dios, sino por el inmenso amor que Dios tiene por sus hijos, los hombres. Partiendo de este punto, todos, hermanos, todos, absolutamente todos, hemos sentido el cobijo de nuestro Señor en nuestra vida. Hemos sentido su llamado y le hemos seguido. Algunos están comenzando en su vida de postulantes, otros están descubriendo en su vida de novicios y otros seguimos descubriendo y viviendo a Dios en nuestra vida de profesos. Bien, pues también es cierto que si Dios concede esa gracia, nosotros como seres humanos siempre buscamos un amigo, alguien con el cual sentirnos apoyados, con el cual nos entienda y nos acompañe. Nuestro Padre San Francisco también buscó un amigo que le ayudó a dar sus primeros pasos y caminó junto con él en su conversión. Y le vamos a pedir al angelito de la guarda que por favor nos ayude con los textos. Angelito de la guarda, ayúdanos con los textos. Gracias, angelito de la guarda. Bien, como les iba diciendo, vamos a leer de la primera vida de Tomás de Celano. Y dice así: nuestro Padre San Francisco tenía a la sazón en la ciudad de Asís un compañero amado, con predilección entre todos. Como ambos eran de la misma edad y una asidua relación de mutuo afecto, le hubiera dado ánimo para confiarle sus intimidades. Muchas gracias, angelito de la guarda. Gracias, angelito de la guarda. Bien, como pudimos leer, aunque trastabilló un poco, Francisco de Asís en sus primeros días, en los días que ya vestía de ermitaño y que en otros textos hemos leído que se ocultaba, se escondía para orar, no iba solo. Siempre tenía un confidente, un amigo. Y todos, hermanos, buscamos un confidente, un amigo, alguien que nos entienda, alguien con quien aliarnos en este camino para seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, más adelante ese amigo de San Francisco de Asís también se convierte y toma el hábito. Y de tarea les dejo que me digan quién es ese primer compañero de nuestro Padre San Francisco. Bien,
Seguimos. Cuando el hombre comienza a buscar a Dios, como lo hemos leído en los textos y en los textos bíblicos que les digo, les dejé de tarea, Dios pone las cosas, Dios da y facilita las cosas para aquellos a quienes ama. Y también nuestro Padre San Francisco se ve cautivado y se ve rodeado de estos beneficios de Dios. Le vamos a pedir nuevamente al Angelito de la Guarda que nos ayude con los textos. Gracias, Angelito de la Guarda. Bien, leamos este otro texto de la vida segunda de Tomás de Celano. Y dice así: estupenda dignación en verdad es esta de Cristo, quien a los que ponen en práctica cosas pequeñas hace merced de muy preciosas, y guarda y saca adelante de los suyos en la inundación de copiosas aguas. Bien, pues aquí les quiero decir, pero bueno, antes hay que darle gracias a nuestro Angelito de la Guarda. Gracias, Angelito de la Guarda. Muchas gracias, Angelito de la Guarda. Bien, en esa parte, nuestro Padre San Francisco, en boca de Tomás de Celano, agradece a Dios que las pequeñas obras que nuestro Padre San Francisco iba haciendo al cambiar su vida, Dios se las tomaba como cosas grandes y maravillosas, y el pago que recibía San Francisco de Asís de parte de Dios eran felicidades muy grandes, copiosas, que excedían la pequeña cosa que él había cambiado, modificado en su propia vida, o la pequeña cosa que él había hecho. Bien, también en los escritos de la segunda vida de Celano encontramos otras cuestiones que van marcando esta conversión paulatina, pero sin dejar de hacerla con continuidad de nuestro Padre San Francisco. Le voy a pedir al Angelito de la Guarda que me permita los textos. Angelito de la Guarda, tráenos los textos. Dentro de las cosas que nuestro Padre San Francisco hacía y en las que se veía reflejado su cambio de actitud, su cambio de comportamiento, tenemos estas. Voy a mencionar solo algunas o leer solo algunas, como esta. Proporcionaba también con frecuencia ornamentos a las iglesias y a sacerdotes pobres, dando el honor debido a todos, hasta los de grado más humilde. Más adelante, Tomás de Celano nos dice: Francisco llevaba alma de religioso bajo el traje de seglar, y huyendo del público a lugares solitarios, es instruido muchas veces con visitas del Espíritu Santo. Lo abastece y atrae a aquella dulzura generosa que desde el principio experimentó penetrarle tan plenamente que nunca más le faltó por toda la vida. Bien, aquí nos dice que debajo del traje de seglar, que es el traje de ermitaño, que era el traje de la orden de la penitencia, llevaba un traje religioso. Aquí hay que hacer esta diferencia, porque aunque se consideraba a la orden de penitencia como una orden, no era una orden religiosa, sino era secular, seglar. Y por eso el autor dice que debajo de esta túnica se hallaba un religioso, que todavía no era religioso. Bien, pues vamos a darle gracias al Angelito de la Guarda por traernos los textos. Gracias, Angelito de la Guarda. Gracias, Angelito de la Guarda. Bien, hermanos, pues bien, aquí nos damos cuenta
de que el cambio de vida de nuestro Padre San Francisco fue paulatino, que tuvo un amigo que le acompañó en su conversión, que este amigo le apoyó y que esa conversión fue poco a poco, y que en su manera de actuar y comportarse se notaba cómo su mente, sus pensamientos, su espíritu iba cambiando. Bien, otra cosa que quiero resaltar es que San Francisco comenzó a hacer oración, que se ocultaba en una cuevita o en una casa abandonada a hacer oración. Pero no solo los rezos comunes, el rezo de los salmos o la lectura bíblica, que para ese entonces no podían tener una copia de la Biblia, solamente se tenían las iglesias. Entonces, a lo que se refiere es que no solamente rezaba o hacía oraciones, sino que nuestro Padre San Francisco aprendió a la oración de recogimiento. Y esa oración de recogimiento a la cual también quiero invitarles, ¿verdad? Que no solo, como dicen muchos, no es meditar, no es guardar silencio, pero no poner la mente en blanco, sino tratar de sentir la dulzura de Dios en ese momento. Por ejemplo, al hincarnos frente a un Cristo o estar en adoración al Santísimo, guardamos silencio con los ojos abiertos o cerrados y no ponemos nuestra mente en blanco, sino al contrario, así como un enamorado ve a su novia, así de esa manera, sin decirse nada, pero sintiendo hervir su corazón, sintiendo gran fervor, la contempla. De esa manera, nuestro Padre San Francisco halló de parte de Dios la gracia para el recogimiento. Y es a lo que les quiero invitar, hermanos, también. Practiquemos por 5 minutos, por 10 minutos, 15 minutos, media hora, la oración de recogimiento, que es estar frente a un Cristo, una imagen, el mismo cirio pascual, y centrarnos en reconocer el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos a Dios, y provocar ese fervor, que suba ese calor de amor de nosotros hacia Dios y abrirnos para sentir el amor de Dios por nosotros. Es en ese contexto de la oración de recogimiento que quiero citar las palabras de un gran fraile que escribió el tercer abecedario espiritual, mismo que ha servido de plataforma, digámoslo así, como botón de despegue de varios santos, dentro de ellos de Santa Teresa de Ávila. Y quiero pedirle a nuestro angelito de la guarda que nos traiga ese texto. Gracias, angelito de la guarda. Bien, hermanos, les comparto del tercer abecedario espiritual escrito por Fray Francisco de Osuna el siguiente texto, y dice así, con referencia a la oración de recogimiento: el alma, conforme a su capacidad de recepción, se convierte en cisterna, pozo o fuente de agua viva. Del mismo modo que el águila, antes de remontar el vuelo, no renuncia a andar o correr, pero luego el aire caliente del amor de Dios la sostiene sin ningún esfuerzo. Y nos dice así: la primera oración es como una carta mensajera que enviamos a nuestro amigo. La segunda
como si le enviáramos a alguna persona que es a nosotros muy conjunta. La tercera, como si fuésemos en persona. La primera es el beso en los pies. La segunda es el beso en las manos. Y la tercera es el beso en la boca. Gracias, Angelito de la Guarda. Gracias, Angelito de la Guarda. Pues bien, hermanos, con estas palabras quiero animarlos a que poco a poco, de 5 o 10 minutos, nos animemos a ir haciendo la oración de recogimiento. Y bien, pues como tarea quiero dejarles las siguientes lecturas. Ahora vamos a leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 16. Y después vamos a leer de la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 4, del versículo 7 al 16. Y quiero agradecer de manera especial a nuestra hermana Rosy y al hermano Humberto y la hermana Sara, que me han mandado sus tareas en audio. Quiero que de verdad reciban un fuerte aplauso de todos los hermanos porque están haciendo la tarea. Y los animo a todos, a ustedes, a realizar las actividades, ¿verdad? Porque es muy bueno y no es para provecho particular, sino es para provecho de cada uno de nosotros y para provecho de la fraternidad. Pues hasta aquí, mis hermanos, les dejo un saludo de paz y bien. ¡Hasta luego!